pasada terminamos de observar el poder sobre los incrédulos y entramos al tema del poder sobre los creyentes, la palabra de Dios que está viva, ¿verdad? Y dentro del tema de la vitalidad de la Biblia, observamos que actúa sobre los creyentes. Esto quiere decir que genera energía. Sí, la palabra griega. Bibliología, sí. La palabra actúa es energé, si mal no recuerdo, donde viene energético, energía que produce, ¿verdad? Que da. Y observamos que el creyente espiritualmente necesita esa energía. Poníamos el ejemplo de las azúcares, de la miel, me parece que sí se mencionó. Y entonces repartí algunos versículos como Juan 17, 17 al 19. ¿Quién lo lee? ¿A quién se lo di? Juan 17, 17 al 19. ¿Sí? Bueno. Beula lo tiene, hermano Tamayo, 1 de Pedro 2:2, hermano Aguirre, Hechos 20:32 y hermano Gregorio, Efesios 5:26. Entonces la palabra que nosotros vamos a usar para ver el poder que tiene la Biblia sobre los creyentes, mientras que los incrédulos genera, en el caso de los cristianos actúa. Esa es la palabra, ¿verdad? Que va, No se puede. ¿Voy entro? Pásale. ¿O sí? Actúa, ¿verdad? Es la palabra que nosotros vamos a usar en el entendido de que actúa genera energía. Por tanto, y habíamos quedado también en esto, que un creyente recién cuando es salvo, con leer la Biblia y escuchar las predicaciones es suficiente, ¿verdad? Incluso muchos creyentes recién convertidos, con la predicación es más que suficiente. Bueno, pero conforme va pasando el tiempo, se va requiriendo más energía. Eso lleva al creyente a que quiera más. Y quiera más, y quiera más, y quiera más. De tal manera que la oración y la meditación que, por ejemplo, se pueda dar en el servicio o el estudio bíblico, más la escuela dominical, más la clase ministerial, más todo eso, y luego va a llegar el punto en el cual eso ya no sería suficiente, pero eso es todo lo que la iglesia puede ofrecer, ¿verdad? A veces está el discipulado, cuando empieza la vida cristiana. Lo que sigue es que ya cada uno de nosotros, vayamos y demos un paso adelante en el estudio de la Biblia, que es la materia que se da en el primer semestre. Y el libro que se les pidió, ¿verdad?, que adquirieran de cómo estudiar la Biblia. Entonces se está haciendo un estudio histórico, bibliográfico, geográfico, ¿verdad? Las muchas maneras que hay, ¿no? Bueno, entonces ya estamos en esto. Beula, por favor, 17, 17 al 19 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta allí ya. Muy bien. Correcto. ¿Cómo actúa? Sí, ¿cómo actúa? Ahí dice. Santidad. Ok. ¿Actúa? Santificando. Santificando. Muy bien, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Cómo puede la Biblia, a ver, hermana Norma que llegó, cómo puede la Biblia santificar al creyente? Tienen que tomar en cuenta aquí y acá, ¿verdad? Actúa santificando. Bueno, no viendo escuchando. Bueno, no escuchando, sino primero que nada sería entendiendo.
Da el entendimiento, ¿no? Entendimiento. Muy bien, la persona lee la Biblia, escucha la predicación de la Biblia, estuvo en un estudio bíblico de la Biblia, vino un misionero, muy bien, entendió. Vamos a poner que se predicó de la borrachera, o que leyó un pasaje donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces él va y le dice al pastor, oiga pastor, ¿qué es disolución? Bueno, la palabra disolución tiene que ver con, primero que nada, disolver, diluir, relajar, hacer que algo concentrado se pierda. Es como echar una gota de pintura en 20 litros de agua, se diluye. Y la disolución es la pérdida de los límites, de la moral, del bien hacer, se diluye, se disuelve. Entonces, en el alcohol hay disolución, no me digan que no. ¿Quién toma y se pone a estudiar? ¿O quién toma y se vuelve un mejor padre? ¿Quién toma y es una persona más prudente, más sensata? Puede hacer. ¿Quién toma y se vuelve un mejor trabajador? Se pone borracho y dice, ahora sí, a trabajar como debe de ser. ¿Es posible eso? No, porque todas las facultades de la persona se diluyen, se disuelven. Hay disolución. Muy bien, entonces el pastor ya le explicó y dice, no, sí, ya entendió. Luego, ¿qué otro efecto tiene la palabra de Dios para poder santificar? ¿Qué es santificar, hermano? Para que ahorita la hermana separar, apartarse, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermana Norma, ya se leyó, ya se escuchó la explicación, ya entendió. ¿Qué sigue? Actuar, hacerlo. Sí, el querer. El querer, dice la Biblia, el querer. Necesita hacerlo, por supuesto, cambiar, querer hacerlo. Pero para querer hacerlo, para querer hacer algo, uno necesita un motivo, un incentivo. Un incentivo tiene la idea de prender un fuego, de incendiar. No sé si tenga la misma raíz y a lo mejor estoy diciendo algo que no, pero a mí me suena y sí tiene esa la idea. O sea, el niño no se quiere comer la sopa, no quiere comerse la sopa. Pero entonces le dicen, aquí hay un nito. En el caso de los que les gustan los nitos, a mí me gusta el nito, ¿verdad? Si algún día me quieren regalar algo, regálenme un nito. Entonces le dicen, cómete la sopa y te vas a poder comer el nito. Ese nito no es un soborno, es un incentivo. Sí, es algo que motiva y que genera en la persona el querer comerse la sopa. Y lo que Alcohólicos Anónimos no puede hacer es cambiar a las personas, pero solamente ayuda, y un día a la vez, para que la persona no tome. Pero la Biblia, la palabra de Dios, le da al creyente la energía, el poder, la capacidad para querer hacerlo. Cuando la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, no está diciendo que Dios desde adentro nos manipule y diga, ahora lo vas a hacer. No, está diciendo que la palabra de Dios al leerla nos motiva a hacerlo. Porque por un lado nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces vamos a pensar que es una persona muy chaparrita y la mamá le da una motivación y dice, si no te comes la sopa, no vas a crecer. Pensemos que a la persona no le interesa crecer, entonces no funciona esa motivación, tendría que volver a sacar el nito. Pero vamos a pensar que esta persona sí le interesa crecer y dice, no, pues entonces hasta me tapo la nariz, pero me como la sopa. Porque se necesita
la energía suficiente para que el ser humano quiera. Y eso es lo que da la palabra de Dios, esa energía, ese poder, querer, entender y querer. Ahora quiero hacerlo, pero falta una cosa, que la palabra de Dios debe de hacer, para que no quede como si fuera Alcohólicos Anónimos nada más. Sostener. Ahora ya está la decisión. Ahora ya la persona ya vio que es un borracho, ya entendió, pide perdón a Dios y dice: quiero cambiar, lo quiero hacer, estoy dispuesto, lo voy a dejar, pero falta. Es la camioneta de hasta acá, la que acaban de chocar. No sé, ¿de quién es? ¿Quién la trae? ¿Usted, hermano Wilfried? Ah, bueno, ok. A ver. Sí. Entonces la persona ya dejó el alcohol, pero necesita la palabra de Dios para sostener, mantener. Bien, nosotros necesitamos una cantidad de energía nada más para vivir. Nada más para vivir. ¿Cómo se le llama a esa energía? ¿Cómo se le llama a la energía que necesitamos nada más para vivir? ¿Cómo se le llama? Calorías. Calorías, ok. Entonces, no lo sé, voy a hablar nada más y voy a decir números nada más al azar. Bueno, así en mi imaginación. Alguien dice: voy a ir con un nutriólogo o una nutrióloga. Y entonces el nutriólogo le va a pesar, le va a preguntar por su edad, la va a medir, le va a medir la muñeca para ver qué tipo de persona es. Porque hay personas, ¿verdad? Eso, o sea, es una fórmula básica, pero no es exacta. Lo que mides y te pasas del metro es lo que debes de pesar. Por ejemplo, si mide unos 70, debe pesar 70 kilos. Pero eso no es exacto. No hay nada más exacto que la edad, la estatura y el grueso de la muñeca. Entonces hay quienes son de una complexión delgada y esos son los que deben de pesar si miden unos 70 kilos. Luego viene lo que son de complexión mediana y pueden pesar hasta 75, 76 y estar en el peso. Y luego vienen los de pues robustos. Los robustos que a pesar de medir unos 70 pueden estar en los 80, 81 y estar bien, ser personas sanas. Entonces van con el nutriólogo y después de ver la edad y de pesarlos y de medirlos, dice: usted debe de consumir al día, nada más para vivir, 1600 calorías. Luego, para que usted haga su trabajo, ¿en qué trabaja usted? Oficina, con 200 calorías más usted la hace, ¿no? Pero de todas maneras necesita hacer ejercicio. Usted necesita consumir al día 2400 calorías, incluyendo todo. Si usted consume más de eso, va a subir de peso. Si usted consume menos de eso, va a bajar de peso por un poco de tiempo, porque luego el cuerpo se va a adaptar. Entonces los nutriólogos dicen: vamos a engañar al cuerpo para que baje usted de peso. De pronto le vamos a dar un montón de calorías para que las guarde y de pronto no le vamos a dar nada para que el cuerpo las queme y diga qué pasó y empiece a usar. O sea, los nutriólogos saben. Les digo porque he estado en consultas con nutriólogos. Por lo menos 2. Entonces, dependiendo de la energía es lo que puede hacer. Es lo que le sucedía, por ejemplo, a los judíos. O por eso morían los prisioneros de guerra en Japón, porque los ponían a trabajar y al día les daban una taza de arroz. Esa taza de arroz no era ni siquiera suficiente para la energía que necesitaban al día. Así es que nada más por comer una taza de arroz ya iban a empezar a consumirse. Más el trabajo que hacían de estar construyendo las vías del tren, un trabajo exhaustivo y terrible, por 10, 12 horas al día, pues rápido se morían.
Rápido morían en cuestión de... Y primero, ¿quiénes? Pues los más débiles, ¿no? Los que llevaban problemas de gastritis, los que ya traían problemas de desnutrición, pues al mes ya empezaban a caer muertos, ¿no? A los 2 meses, 3 meses, pero todos invariablemente iban a morir. La palabra de Dios es también energía, así, genera energía y necesita el creyente sostenerse. Puede uno tomar decisión y decir, voy a dejar el alcohol, pero de pronto ya no lee la Biblia y no asiste a la iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a poder aguantar, no va a aguantar. Porque también necesita la energía para querer. ¿Amén? O sea, miren, un hermano que ya logró alcanzar un ministerio y luego lo deja para no tomar ningún otro ministerio, porque uno puede dejar un ministerio para tomar otro. No hay ministerios mayores o menores, nada más el apóstol Pablo diría, pues yo preferiría que fueran predicadores, ¿verdad? Pero nada más es una cuestión de preferencia y de Pablo. Bueno, está en la Biblia. Pero el problema es que cuando alguien deja un ministerio y no toma otro, se desploma. Porque el alimento que le hacía el querer lo va a perder. Empieza a faltar a la iglesia, ¿no? Empieza a fallar con la lectura y eso va a pasar. No va a tener la fuerza para sostenerse ante lo que entendió que es pecado. Muy bien, actúa santifica. Esa es, o sea, no es que el Espíritu Santo nos posea y nos tome el control y nos santifique. No, nada más nos está dando la energía para hacerlo. Número 2 es 1 de Pedro 2:2. Sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. ¿Cómo actúa la palabra de Dios? Para el crecimiento. Ok, actúa. ¿Cómo le ponemos ahí? Porque sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y no habla de salvación del infierno, por supuesto que no, le está hablando a creyentes y les está diciendo, ahí está la palabra de Dios y deséenla, o sea, sí, o que actúa alimentando, nutriendo. Ok, lo vamos a poner nutriendo. Entonces, ahora, aquí va el asunto. Que tenemos que ver que actúa, quiere decir genera energía. Entonces, la palabra de Dios produce en nosotros, genera energía, nos da esa fuerza, ese poder, esas calorías necesarias para crecer, para nutrirnos. Aquí va. Nosotros tenemos, principalmente en el ADN, señalada nuestra estatura. Pero hay factores naturales que pueden afectar nuestra estatura. La alimentación. Si una persona no come como debe de comer, por más que en sus genes diga que va a medir 1,80, no va a medir 1,80. No va a medir 1,80. No va a llegar. ¿Verdad? Ahora, si tiene una muy buena alimentación, es probable que rebase el 1,80. Jugar básquetbol no aumenta la estatura de nadie, eso es un mito. ¿Verdad? No, es que se tiene que estirar. Entonces, la evolución, ¿no? No, lo que sucede es que junto con la alimentación debe de haber una actividad física. Esa actividad física, ¿verdad?, junto con todo lo que
que tiene que ver con el crecimiento. En el caso de los hombres es llenarse de testosterona y en el caso de las mujeres de progesterona, la hormona del crecimiento. Entonces, ahora, los nazis, principalmente Joseph Mengele, empezó a experimentar para ver cómo podían hacer que las personas fueran más grandes. Y desarrolló un tratamiento, por eso usaba los gemelos. Porque un gemelo era de control. Y el otro gemelo era el del tratamiento. Entonces el gemelo de control iba a ir normal. Necesitaba gemelos para sus experimentos. Un ser humano sencillo no le servía. Entonces, uno era control y el otro era ver cómo sobre todo inyectaba hormonas, esteroides, cócteles, que efectivamente lograban que las personas llegaran a crecer más. Es lo que le hicieron a Messi. El tratamiento, o sea, Messi tiene una estatura que no iba a tener. Messi no era de esa estatura. Messi no iba a alcanzar, y está chaparrito, pero iba a ser un ser humano pequeñito, o sea, sin ningún problema, o sea, no hay problema, petit, nada más. Pero para el fútbol profesional, pues a lo mejor en México, ¿no? Como el Hobbit, pero ya ven que también decayó porque se necesita la estatura a fuerzas. Bueno, el Pony Ruiz porque era muy fuerte y metía centros impresionantes, ¿no? Era muy corpulento, o sea, no lo desplazaban así. Como el norteamericano con Lainez, ¿no? Se pasó. Luego ya llegó el de su estatura y ahí sí, ay, no. Bueno, volvamos. Entonces Joseph Mengele logró que efectivamente los seres humanos crecieran, pero tenía graves problemas, producían fiebre, sus tratamientos, un dolor terrible en los huesos, porque estaba forzando el crecimiento y el crecimiento normal duele. El crecimiento normal duele. O sea, ahí andan los adolescentes, es que me duelen los huesos, es que me duele acá, me duele, porque estás creciendo. Son dolores normales de crecimiento, estás creciendo y duele. Ahora imagínense forzar a las personas a crecer. Eran fiebres y dolores, ¿verdad? Pero lo logró. Ahora, volvamos a lo nuestro. Ya que pusimos la palabra de Dios nos hace crecer. Nada más hay algo aquí importante. No hay límite al crecimiento espiritual. No hay límite. No paramos nosotros en lo inmaterial de crecer. Ahora, cuando uno habla de crecer en lo inmaterial, ¿de qué estamos hablando? De que hay almas de este tamaño y almas de este tamaño, pues podemos usarlo como metáfora y figura, pero realmente no. Sí, puede ser, pero cuando hablamos de que una persona sabia es más grande que una persona no sabia, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de grandeza o qué tan grande es? Y quizás lo podemos entender en los seres humanos. O sea, hay seres humanos que a los 30 años ni fu ni fa. Madurez, riqueza. Un alma grande es un alma enriquecida. Tiene más que un alma más chica porque tiene menos. Pero realmente el tamaño de un alma, si pudiéramos hablar del tamaño de un alma, es la misma en todos. Pero la riqueza es diferente. Por eso lo podemos dejar que la palabra de Dios nos enriquece o nos nutre, nos alimenta. Y no paramos de crecer. Un animal que no pare de crecer nunca, hermano Aguirre. Hay animales que nunca dejan de crecer. ¿Quién? Ok. Los lagartos. No paran de crecer. Las tortugas no paran de crecer. Crecen y crecen. Por ahí hace poco murió en el zoológico de San Diego una tortuga de Galápagos a la que Darwin vio.
Cuando Darwin la vio, la tortuga estaba así. Y cuando la tortuga murió era una bestia así. ¿Han visto las tortugas de Galápagos? No paran de crecer. Ahora, no están creciendo, pero no paran de crecer. Es impresionante, ¿no? ¿Cuántos años que tienen, van creciendo poco a poco? Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo necesita un perro para alcanzar su tamaño definitivo? Un año. Por eso no se deben de cruzar los animales antes del año, porque interrumpen su desarrollo. Entonces quedan sin haberse desarrollado bien, hay que esperar. Pero en un año, o sea, un perro que va a pesar 30 kilos, que nació pesando 30 gramos, en un año pesa 30 kilos. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros los varones para dejar de crecer? A los 21 años todavía anda creciendo el ser humano. Bueno, y llega un punto en el cual hasta ahí, ¿no? Hasta ahí dio, y ya no va a dar más. Ya no importa que, después de los 21 no importa qué hagas, ya no vas a crecer más. La palabra de Dios nunca se va a detener en nuestro crecimiento, nunca. Entonces tenemos cristianos, llamémosle bien alimentados, grandes y fuertes, y tenemos cristianos que están para el arrastre, para la pura vergüenza. O sea, no asisten a las iglesias, no leen la Biblia, andan en el mundial. ¿Por qué? Por esto. Vamos al siguiente. Actúa, Hechos 20:32. Y ahora, Hechos. hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Edificación, edificar. Fortalece. No, sí, está bien, nada más que no dice... Sobreedificar. Exactamente. Actúa sobre edificando. Sí, tiene que ser con doble, ¿eh? Muy bien, este es otro concepto que también la palabra de Dios lleva, porque metafóricamente hablando también lo hace. Dice el apóstol Pablo, yo puse el cimiento y cada uno vea cómo sobreedifica. O sea, el sobreedificar no es el resultado de la acción externa en mí, sino mía. Lo que yo voy a hacer. A mí me pusieron los cimientos de la fe. La salvación en Cristo Jesús no se pierde, es por gracia. Necesitas bautizarte, asistir a la iglesia y predicar el evangelio, ¿verdad? Con todo lo que implican estas cosas. Esa es la base que a mí me dieron, y lo demás tú sabrás cómo sobreedificas. La clase ministerial es el cimiento y cada uno sabrá cómo sobreedifica. O sea, no, la clase ministerial no es ya, se acabó, fin. No, ¿qué creen? La clase ministerial es nada más el cimiento. ¿Cuántos pisos le quieren echar encima? El cimiento aguanta todos los pisos que ustedes quieran. Todos los pisos que ustedes quieran echarle, todos los cuartos, todas las recámaras, todo lo que ustedes quieran hacer. Ahora, la idea es esta: el material para sobreedificar es la Biblia. O sea, no tiene uno que ir a comprar los materiales, ¿no? Un detallito, faltaron medio kilo de estos chilillos y medio kilo de esos chilillos. Hoy estábamos trabajando ahí en mi casa. Y una brochita. 180 pesos. 180 pesos. ¿No? Vamos a impermeabilizar. Vamos a pintar. Vamos a lo que quieran, un dineral. Bueno, para nosotros los cristianos no cuesta. Sobreedificar, aquí están los materiales para sobreedificar, la palabra de Dios. Muy bien, que ya entendí que soy salvo, sí, pero todo lo que implica la salvación, a ver. Pero no solamente sobreedificar, habla de un conocimiento.
y los materiales para ir creciendo en conocimiento. ¿De qué habla también? O sea que sobre edificar no es nada más en conocimiento. Sobre edificar, ¿qué más? Bueno, a ver. O sea, la palabra de Dios es el material para sobreedificar para aumentar el tamaño de nuestro conocimiento. ¿Pero de qué más? No, porque eso habría que compartirlo. No, de lo que hacemos. De lo que hacemos, ¿sí? Exactamente. Nuestro ministerio. Nuestro ministerio. Miren, se les dice a ustedes, se dice, a ver, hermano Gregorio, ahí está esa colonia, la colonia X, ¿no? Ahí está la colonia, tú te vas a encargar de traer gente de esa colonia. Vámonos. Sale. Ahora, ya se te dio el fundamento, el cimiento. El cimiento ya tienes el lugar y tienes la autoridad para hacerlo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que sobreedificar. ¿Cómo vas a desarrollar tu ministerio? Para eso es el curso que voy a dar a todos los que estén en los nuevos ministerios, encargados de los nuevos ministerios, que tiene que ver con el hecho de, bueno, ok, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y sobreedificar no nada más es lo que yo voy a hacer, sino qué van a hacer los demás también. ¿Quiénes me van a ayudar? Bueno, muy bien. Vamos al siguiente. Actúa finalmente, Efesios 5:26. Vamos bien con el tiempo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, muy bien. Entonces actúa purificando. Pero en este caso es muy importante que observemos que no debemos abandonar el contexto en el que se encuentra que la palabra de Dios purifica. ¿Qué está purificando la palabra de Dios, hermano Gregorio? Mientras que sobreedificar es una acción del creyente individual, o sea, ahí está el creyente, y él tiene que sobreedificar, purificando no es ese caso. Se refiere a purificando a la iglesia. Exactamente. Entonces, en este purificando, estamos hablando de varios individuos, de la iglesia. Sobreedificando es lo que yo estoy haciendo para crecer, para conocer más, lo que yo estoy haciendo para crecer. Pero actúa purificando es otra cosa. ¿Qué cosa es? Hay hermanos que se han quejado de que rara vez y de que debería de ser más abundante en la iglesia el predicar del amor. El predicar de qué bien que has hecho. El animar a los hermanos señalando todo lo bueno que han hecho. Creo que a veces sí se debe de, si ese es el caso, pues se debe de proceder de esa manera, ¿no? O sea, lo dice la Biblia, la iglesia de Filadelfia. Haces bien en rechazar a estos que predican la doctrina, ¿verdad?, a la cual yo aborrezco, y eso estás haciendo bien. Pero cuando observamos lo que el Señor está señalando que se está haciendo bien, tiene que ver con esto. Y a quien se lo está diciendo no es a un creyente, sino a la iglesia. Por tanto, si la palabra de Dios genera energía para purificarnos, y ahorita vamos a ver un poco lo que quiere decir purificar, bueno, veámoslo de una vez. ¿Qué es purificar? Limpiar algo. Quitar las impurezas de algo. El agua. El agua se puede purificar a través de hervirla, filtrarla, ¿verdad?
Sí, los rayos UV. Estaba viendo yo, hay aparatos que de rayos UV, que por ejemplo si van ustedes a un baño que les da desconfianza, pasan la luz y mató todo ahí. Mató todo. Estaba viendo eso en un programa que se llama de depósitos. ¿Quién da más? Entonces ahí lo encuentra y no sabe qué es y lo lleva y le dice la persona, mire, vamos a un baño público. Y entra en un baño y sí está feo el baño allí, ¿no? Entonces le pasa el aparato ese y luego dice, ¿cómo sabemos? Ah, para eso hay medidores. Toma un hisopo, ¿verdad? Lo mete allí y dice, ¿qué número es para que yo con confianza me pueda sentar? 60, dice, con 60, usted ya se puede sentar con confianza de que no le va a pasar nada, es mínimo. Bueno, pues, ¿y cuánto salió después de pasarle el UV? Salió, ¿qué? 8. O sea, eso estaba más limpio que limpio. Dice, no seca el agua, ni nada, pero purifica porque no hay bacteria que resista esa luz. Eso es purificar. Entonces el creyente es como el agua, ¿no? Se ensucia, se encochina. Entonces, se purifica, pero no en lo individual. ¿En dónde? En la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué es lo que hay? Yo sé, está formada por hermanos, pero estamos hablando de la palabra de Dios que purifica a la iglesia. ¿Qué es? La predicación. Exactamente, hermano Gregorio. Porque mientras que aquí es el estudio personal, no habíamos observado, aunque aquí aparece un poco, pero puede que no, este punto está reservado a la predicación. La predicación tiene una tarea entre varias, fundamental: purificar. O sea, ya es salvo, ya se había limpiado, pero de seguro anda cochinón. Y vamos a darle la palabra de Dios para purificarlo. Cuando vamos a pensar que en la semana yo hablé por teléfono con alguien, estoy imaginando, no estoy diciendo nada, que en la semana yo hablo con alguien por teléfono y descubro que ese alguien, pues le dieron muchas ganas de ir a pedir la calabacita, calaverita, ¿no? Calabacita, lo que sea. Y que tenía dudas de, pues, si se compraba unas calabazas y le sacaba ahí los ojos y la trompa. Entonces, el pastor se alerta y dice, puede que haya varios por ahí que vayan a querer entrarle al cochinero, ¿no? Pintarse la carita. Bueno, hay muchas cosas que explicar, ¿no? Claro. Entonces viene la predicación. La predicación sería lo único que pudiera cubrir con esto al referirse de la iglesia y purificarla a la iglesia. La predicación. Y así como esas cosas, muchas cosas más. Y que ya queda verdad en la administración finalmente de cada creyente y de cada predicador, ver eso. Y eso sería una manera también de poder encontrar un tema para predicar. Por ejemplo, ¿de qué cosas se pueden ensuciar los niños que ya son salvos? Los niños. Sí, niños. Estamos hablando de niños salvos. ¿De qué se pueden ensuciar? Groseros, por ejemplo, ser groseros, ok. Mentirosos, desordenados, rebeldes. ¿Qué más? Rateros también, en un momento dado, pues también, ¿por qué no? Deshonestos. Entonces, ahí están vamos ahora a los adolescentes, y luego a los jóvenes, y luego a la congregación. Entonces, muchas veces la predicación tiene el propósito de purificar. Que hubo problemas en la iglesia y salieron los chismes y salieron los bla bla. ¿Qué tiene que hacer el pastor?
el predicador, vamos a pensar que el pastor no está y se le encarga la predicación al hermano Aguirre. Y acaba de haber una revoltura ahí. El hermano Aguirre dice, hay que limpiar. Y yo creo que una cosa que debemos de limpiar es tanto chisme que hubo, ¿no? Estoy imaginando. Entonces pasa el hermano Aguirre y predica recio contra eso. Entonces ahí es donde el creyente dice, no, pues sí, yo sí le entré, hice mal, pequé. Y se les invita a tomar una decisión. Esa decisión es esa purificación. Es esa manifestación a Dios y al pastor de me estoy limpiando. De ahí lo frustrante que de pronto venga la invitación y pasen 4, 5, 6 hermanos. Y todos los demás digan, no, pues yo cochinón no estoy. No, sí le grité y le pegué a mi mujer, pero yo no he pecado, o sea, yo... Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí? ¿Ya terminó? Ya. Muy bien, entonces nada más recordarles, ya terminamos. Nada más recordarles que el siguiente punto es la transmisión de la Biblia. El número 8 es transmisión. Corre su receso.